La lluvia se deslizaba por las ventanas del pequeño apartamento, creando una melodía inquietante contra el vidrio. Mi padre, Leónidas, tosía desde la habitación, un sonido ronco y profundo que me hería más que cualquier cuchilla. Desde niña, me enseñó que la vida exigía fuerza. No importa lo que pase, Callista, nadie puede robarte tu dignidad. Pero ahora, acostado en esa cama, el hombre que fue mi refugio parecía cada vez más pequeño, cada vez más distante. Acomodé la colcha sobre él, tratando de ignorar la opresión en el pecho al ver su piel pálida, sus ojos cansados que aún intentaban ofrecerme una sonrisa. Llevaba días insistiendo en que fuéramos al hospital, pero él se negaba, diciendo que los médicos solo traían más deudas que soluciones. Y yo, tonta, quise respetar su voluntad. Pero ahora, al verlo respirar con dificultad, comprendía que ya habíamos cruzado el límite. Salí de la habitación y apoyé la frente contra la pared fría del pasillo. Mi mente giraba entre la preocupación y el agotamiento. Necesitaba ayuda, pero ¿dónde la encontraría? El reloj marcaba las 9:30 de la noche cuando Nicolás llegó. El aroma amaderado de su perfume llenó la sala antes de que sus pasos resonaran en el suelo de mármol. Su traje estaba impecable, la corbata perfectamente alineada, como si acabara de salir de un evento importante. Me giré hacia él, sintiendo el peso de las últimas horas aplastándome. «Nicolás, tenemos que llevar a mi padre al hospital. Está empeorando». Él arqueó una ceja y soltó un suspiro, como si mi presencia fuera una molestia. Caminó hasta el bar y se sirvió un whisky sin prisa, el hielo tintineando contra el vaso. Bebió un sorbo antes de mirarme, sus ojos azules fríos como la tormenta afuera. «Eso no es mi problema, Callista». Por un instante, la frase no tuvo sentido. ¿Realmente había dicho eso? Mi corazón se detuvo un segundo antes de volver a latir con fuerza, una mezcla de incredulidad y rabia recorriéndome las venas. «¿Cómo? ¿Que no es tu problema? Es mi padre». Él simplemente se encogió de hombros, girando el líquido ámbar entre los dedos. «Sí, tu padre, no el mío». Reí, una risa amarga y vacía. ¿Este era el hombre con el que me había casado? ¿El mismo que, años atrás, me prometió protegerme y apoyarme en todo? Nicolás, por el amor de Dios, necesita ayuda. Dejó el vaso sobre la mesa de vidrio y se acercó, inclinando la cabeza levemente, como si hablara con una niña terca. «Callista, ¿de verdad crees que es mi responsabilidad? Yo mantengo esta casa, te di una vida cómoda, ¿y ahora quieres que me involucre en los problemas de tu padre?» Mis ojos ardieron, pero no permitiría que se derramara ni una sola lágrima. No por él. «Tienes razón». Mi voz salió baja, pero firme. «Lo resolveré yo sola». Pasé junto a él sin mirar atrás y me dirigí a la habitación. Mi padre estaba medio despierto. Sus labios resecos murmuraban algo ininteligible. La fiebre lo consumía. Sin pensarlo 2 veces, pasé un brazo por detrás de su espalda y lo ayudé a sentarse. «Vamos, papá, te llevaré al hospital». Intentó protestar, pero la poca fuerza que le quedaba no fue suficiente para impedir que lo cargara hasta la sala. Cada paso era un esfuerzo. Cada movimiento me costaba más de lo que imaginaba. «Callista, detente, no lo lograrás». La voz de Nicolás llegó como un susurro cruel, pero lo ignoré. Abrí la puerta y el viento frío de la lluvia me golpeó, como una cuchilla afilada. La ciudad estaba mojada, brillando bajo los faroles. El peso de mi padre me tiraba hacia abajo, pero seguía adelante, un paso a la vez. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor acercándose. El coche negro, de Eleni y Aristóteles, redujo la velocidad al pasar junto a mí. La ventanilla bajó y lo primero que vi fue la sonrisa sarcástica en el rostro de mi suegra. «Buena suerte manteniéndolo con vida», soltó una risa cruel. «Pero apresúrate, que ya parece tener un pie en la tumba». El coche aceleró, de nuevo, desapareciendo en la oscuridad. El odio subió por mi garganta como bilis. Pero no era la rabia que arde y se disipa. Era el tipo de furia que se instala en el corazón, que se convierte en algo mucho más grande, algo incontrolable. Y en ese instante, bajo la lluvia cortante, cargando a mi padre en brazos, aún no lo sabía. Pero lo que ocurriría después lo cambiaría todo. La ciudad brillaba bajo la tormenta, reflejando luces difusas en los adoquines, mojados.
El peso de mi padre sobre mis hombros me obligaba a avanzar con pasos cortos y vacilantes, mientras la lluvia empapaba mi ropa y pegaba mi cabello a mi rostro. Cada gota fría que resbalaba por mi piel se mezclaba con el calor de la rabia hirviendo dentro de mí. La voz de Eleni seguía resonando en mi mente como un veneno lento. Buena suerte manteniéndolo con vida. Pero apresúrate, que ya parece tener un pie en la tumba. El dolor en el pecho no provenía solo del esfuerzo físico. Venía de la certeza aplastante de que estaba sola. Mi marido, el hombre con el que compartí una vida, con quien hice planes y promesas, me había dado la espalda sin titubear. Mis suegros se rieron de mi angustia como si fuera un espectáculo, barato para su entretenimiento. A cada paso que daba, sentía a mi padre más débil. Murmuraba algo con una voz casi imperceptible. Traté de mirarlo, pero la lluvia nublaba mi visión. «Papá, aguanta, ya casi llegamos». No respondió. La urgencia me hizo apresurar el paso, aunque mis piernas apenas soportaban el peso. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente un taxi, un coche, cualquier cosa que pudiera llevarnos más rápido. Pero la calle estaba desierta, solo sombras y faroles parpadeando, como burlándose de mi desesperación. El hospital estaba a unas pocas cuadras. Sabía que si me detenía, tal vez no podría seguir avanzando. Me concentré en seguir adelante, ignorando el frío cortante y el agotamiento quemando mis músculos. Cuando finalmente llegué a la entrada del hospital, mis piernas fallaron. Caí de rodillas, aún sosteniendo a mi padre, y un enfermero corrió hacia nosotros. Solo vi siluetas blancas moviéndose a mi alrededor, voces confusas pidiendo una camilla, alguien apartando a mi padre de mis brazos. Me quedé allí, de rodillas en el suelo mojado, el corazón latiendo frenéticamente entre el miedo y el alivio. Me levanté con dificultad y corrí dentro del hospital, dejando un rastro de agua en el suelo. Una enfermera me pidió que esperara mientras atendían a mi padre. Los minutos se arrastraron en una eternidad sofocante. Mis manos temblaban. Un médico se acercó. La expresión en su rostro ya lo decía todo. «Lo siento». Las palabras fueron cortas, directas, una sentencia de muerte que se clavó dentro de mí. Mi cuerpo se volvió frío. La lluvia aún resbalaba por mi cabello, pero el hielo que me invadió fue interno. Todo a mi alrededor parecía distante, voces apagadas, movimientos, en cámara lenta. Caminé por el pasillo sin rumbo, como una sombra sin propósito. Abrí la puerta de la habitación donde estaba. Mi padre parecía estar dormido, pero su piel era demasiado pálida. Toqué su mano y solo sentí un vacío sin vida. El hombre que me crió, que me protegió, que me enseñó a no bajar la cabeza ante nadie, se había ido. Y yo no pude salvarlo. Mis ojos estaban secos. Ninguna lágrima cayó. No hubo llanto, ni desesperación, ni súplicas al destino. Solo un silencio profundo. Pensé en Nicolás, sentado en su sillón de cuero, girando el hielo en su vaso como si nada importara. Pensé en Eleni y Aristóteles riendo dentro del coche, sus voces llenas de veneno. Se burlaron de la muerte de mi padre, rieron mientras yo cargaba mi mundo entre mis brazos. Y fue ahí, en aquella fría sala de hospital, donde mi dolor dio paso a algo nuevo. Un deseo latente, oscuro y silencioso se apoderó de mí. Ellos creen que han ganado. Ellos creen que lo aceptaré. Pero el destino es cruel. Y yo lo soy aún más. El velorio fue pequeño. Solo unas pocas personas asistieron, antiguos vecinos que aún recordaban las historias que mi padre contaba sobre su juventud, sobre los sacrificios que hizo por mí. Sus voces eran susurros llenos de pesar, pero nada llenaba el vacío que se había abierto dentro de mí. Permanecí de pie todo el tiempo, observando el ataúd como si esperara que, en cualquier momento, él despertara. Pero eso no sucedería. Mi padre estaba muerto. Y los asesinos no usaron armas ni veneno. Mataron con indiferencia. No lloré, no porque la pena no estuviera allí, sino porque algo más grande estaba creciendo dentro de mí. Una rabia silenciosa, fría, diferente a todo lo que había sentido antes. Al final de la ceremonia, salí antes de que alguien pudiera ofrecerme palabras vacías de consuelo. Caminé sin rumbo por las calles mojadas de Atenas, con los ecos de la tormenta de la noche anterior aún suspendidos en el aire.
La ciudad seguía, viva, indiferente a mi dolor. Cuando llegué a casa, todo estaba igual. Las cortinas cerradas, la sala impecable, el silencio flotando como un fantasma. Y Nicholas, sentado en su sillón de cuero, bebiendo un vino caro como si nada hubiera pasado. Me miró, pero no dijo nada. Ni un «lo siento», ni una pregunta sobre cómo estaba. Solo bebió otro sorbo, como si el funeral de mi padre fuera un detalle irrelevante. Me detuve en la puerta, sintiendo el odio extenderse dentro de mí como un veneno. Observé cada detalle de él. El reloj suizo en su muñeca, el traje perfectamente alineado, la postura relajada de alguien que se cree intocable. No lo sospechaba. No lo sospechaban. Eleni y Aristóteles probablemente estaban en alguna cena lujosa, celebrando su existencia como si el mundo les debiera todo, como si yo no fuera más que un error pasajero en su linaje. Pero ese error ahora era una bomba de tiempo. La familia Stavridis se creía poderosa, inalcanzable. Nunca se preocuparon por las consecuencias, porque nunca enfrentaron a alguien dispuesto a derribarlos. Hasta ahora. Me senté en el sofá y respiré hondo. No podía precipitarme. El dolor me pedía gritar, destruirlo todo con mis propias manos, pero no lo haría. La venganza exige paciencia. Debe ser meticulosa, debe sentirse. Me subestimaron. La sonrisa de Eleni seguía resonando en mi mente. Buena suerte manteniéndolo con vida. Cerré los ojos y dejé que el recuerdo se quedara, quemándome por dentro. Cuando los abriera de nuevo, ya no sería la misma persona. Ahora era una guerra, y no perdería. La mañana nació gris, cargada de nubes pesadas que parecían anunciar lo que estaba por venir. Me levanté despacio, sintiendo el silencio de la casa como un presagio. Nicholas ya se había ido, probablemente demasiado ocupado, con sus negocios para notar mi presencia o mi ausencia. Mejor así. Preparé un café fuerte y me senté a la mesa, mirando la nada mientras formulaba mi plan. Sabía que debía actuar con precisión, que un solo error podría alertarlos antes de tiempo. Nicholas y su familia confiaban demasiado en sus apellidos, en el poder que ostentaban desde hace generaciones. Nunca imaginaron que alguien desde dentro podría ser la pieza que derrumbara todo el tablero. Tomé la laptop y accedí a la cuenta de la empresa Stavridis Hotels. Nunca trabajé oficialmente para ellos, pero, como esposa de Nicholas, tuve acceso suficiente a lo largo de los años para comprender cada detalle. Vi números, contratos, inversiones, transacciones bancarias. Encontré patrones, brechas, omisiones que podían ser explotadas. Nunca fueron cuidadosos. El orgullo los cegaba. Comencé por lo más sutil. Contratos firmados con cláusulas abusivas, socios descontentos e inversionistas que solo necesitaban un pequeño empujón para retirar su dinero. Hice llamadas anónimas, envié correos electrónicos disfrazados, moví pequeñas piezas del rompecabezas sin que nadie lo notara. Cuando terminé, me recosté en la silla y cerré los ojos. Mi respiración estaba controlada, pero la adrenalina recorría mi sangre. La guerra ya había comenzado. Al final de la tarde, Nicholas llegó. Entró por la puerta, se quitó la corbata y arrojó el saco sobre el sofá. Estaba irritado. Tomé una copa de vino y me apoyé en la encimera de la cocina, observándolo con calma. ¿Algún problema? Se pasó la mano por el cabello, agotado. La empresa recibió una notificación. Parece que están investigando algunos contratos antiguos. Tonterías, pero esto podría retrasar negociaciones importantes. Mi mente danzó con una satisfacción silenciosa. Aún no sabía el tamaño del agujero en el que estaba a punto de caer. Estoy segura de que lo resolverás. Bufó, y me miró por un instante, como si por fin notara mi existencia. Estás rara. Llevé la copa a mis labios y sonreí, una sonrisa pequeña, sin prisa. ¿Recién te das cuenta? No respondió. Me observó durante unos segundos más antes de volver a caminar por el apartamento. Subió las escaleras y desapareció en la habitación. Observé la ciudad a través de la ventana, la luz dorada del atardecer proyectando sombras sobre las calles. Esto era solo el comienzo. En los días siguientes, los correos se multiplicaron. Los inversores comenzaron a retroceder. Pequeñas grietas se convirtieron en fisuras. Y entonces llegó el primer golpe real. Uno de los mayores clientes de la cadena Stavridis canceló un contrato millonario. Nicholas estaba furioso.
Aristóteles pasó toda la mañana al teléfono tratando de arreglar la situación. Eleni envió mensajes a sus contactos influyentes, exigiendo respuestas. Pero no había respuestas, solo el inicio de una tormenta que nunca vieron venir. Y yo, en silencio, seguía tirando de los hilos, esperando pacientemente a que todo se desmoronara. Aún creían que podían arreglarlo, pero estaban a punto de descubrir que ya no había vuelta atrás. La mañana nació tensa en la casa de los Stavridis. Desde que los contratos empezaron a desmoronarse, el humor de Nicolás oscilaba entre la negación y la furia. Aristóteles estaba encerrado en su despacho, pasando horas al teléfono, intentando salvar los últimos vestigios de la fortuna familiar. Eleni, siempre altiva, comenzaba a perder el brillo en la mirada, sus uñas perfectamente arregladas arañando su propia muñeca con ansiedad. Lo sentían. Quizás no sabían exactamente qué estaba pasando, pero sentían el suelo comenzando a ceder bajo sus pies. Nicolás entró en la sala y cerró la puerta de un golpe. El sonido retumbó en el apartamento silencioso. Yo estaba sentada en el sofá, hojeando una revista distraídamente, observándolo de reojo. Acaban de notificarnos sobre un bloqueo en las cuentas internacionales. Alguien presentó una denuncia formal por irregularidades fiscales. Crucé las piernas lentamente y pasé la página sin apurarme. ¿Eso es grave? Me lanzó una mirada cargada de irritación. Por primera vez, quizá, sintió que se estaba hundiendo sin poder ver la salida. Lo suficientemente grave como para hacernos perder millones si no lo solucionamos rápido. La frustración goteaba de su voz, pero yo sabía que aún no era suficiente. Nicolás, al igual que sus padres, se creía intocable. Todavía pensaba que con un par de llamadas y promesas vacías podía arreglar cualquier situación. Pero esta vez no podía. Los días siguientes, la crisis se profundizó. La investigación fiscal se expandió, exponiendo contratos fraudulentos y evasión de impuestos. Los inversores comenzaron a abandonar el barco como ratas en un naufragio. Los medios comenzaron a publicar los escándalos financieros de la familia Stavridis, con titulares en periódicos de negocios y análisis fríos que mostraban el declive de un imperio que parecía imbatible. En la cena de esa noche, el silencio pesaba sobre la mesa. Aristóteles tenía el ceño fruncido, mirando su plato intacto. Eleni giraba la copa de vino entre los dedos, los labios apretados por la preocupación. Nicolás solo empujaba la comida con el tenedor, sin apetito. Los observé a cada uno de ellos, sintiendo un placer sereno extenderse dentro de mí. Estaban al borde del abismo y aún no sabían que pronto yo los empujaría. A mitad de la comida, el teléfono de Aristóteles sonó. Atendió de inmediato, como si su vida dependiera de ello. A medida que la voz del otro lado hablaba, su rostro perdió el color. Sus dedos comenzaron a temblar. ¿Qué sucede?, preguntó Nicolás impaciente. Aristóteles tardó en responder. Finalmente, bajó el teléfono lentamente sobre la mesa y pasó una mano por su cabello ralo. Se ha declarado la quiebra. El silencio que siguió fue casi tangible. Eleni contuvo la respiración, agarrando el borde de la mesa con fuerza, los ojos abiertos por el shock. Nicolás se inclinó hacia adelante, negando con la cabeza como si estuviera escuchando una locura. «Es un error. Aún tenemos tiempo para...» «No lo tenemos», lo interrumpió Aristóteles, su voz apenas un susurro. «Los bancos congelaron los activos. Las propiedades comerciales han sido embargadas. No hay más tiempo, Nicolás. Se acabó». La palabra resonó en la sala como un trueno lejano. Se acabó. Nadie se movió. Nadie respiró. Y entonces, lentamente, una sonrisa se dibujó en mis labios. Estaban quebrados, arruinados, sin salida, pero aún no habían visto nada. Todavía faltaba el golpe final. La casa estaba irreconocible. Antes, un santuario de lujo y arrogancia. Ahora, solo un mausoleo decadente de un imperio que ya no existía. Los muebles cubiertos con sábanas blancas, los cuadros retirados de 1900, las paredes, las cajas de cartón apiladas en los rincones. La familia Stavridis estaba siendo desalojada, y yo estaba ahí para verlo. Eleni, otrora altiva, caminaba de un lado a otro, murmurando para sí misma, con una expresión perturbada. Sus ojos, antes brillantes con superioridad, estaban hinchados, enrojecidos,
incapaces de aceptar que todo aquello por lo que despreció a otros había desaparecido en cuestión de semanas. Aristóteles, abatido, no decía nada. Solo permanecía, sentado en su sillón, los hombros caídos como si una tonelada de cemento lo aplastara. Era la primera vez que lo veía así. Él, que siempre hablaba con voz firme, que siempre se consideró el rey de un mundo que creía controlar. Ahora estaba ahí, un hombre derrotado, un hombre que ya no sabía quién era sin el poder que llevaba en su apellido. Nicolás estaba en el centro de la sala, sosteniendo un sobre arrugado en una mano y un vaso de whisky en la otra. Sus dedos apretaban el borde del papel como si quisiera romperlo, pero sabía que no podía. El divorcio estaba allí. Alcé la mirada cuando se acercó, su expresión cargada de algo entre odio e incredulidad. «Fuiste tú». Di un paso adelante, sin apurarme. El olor a alcohol y la rabia que emanaba de él llenaban el aire. «Lo destruiste todo». Mi sonrisa fue lenta, sin prisa, cargada de una satisfacción silenciosa. No necesitaba confirmación. Él ya lo sabía. Siempre se creyó demasiado inteligente como para ser engañado, pero ahora veía claramente que no solo fue engañado, sino destruido sin darse cuenta de cuándo empezó a derrumbarse. «No tienes idea de lo que has hecho», continuó con la voz baja, cargada de furia. Crucé los brazos y ladeé ligeramente la cabeza. «Sí que la tengo. Te quité todo lo que tú me quitaste a mí, lo que me hicieron aquella noche, lo que dijeron mientras yo cargaba a mi padre en brazos. Ustedes lo olvidaron. Yo no». Eleni, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, soltó un grito ahogado, desesperado. «¡Malagradecida! Deberías darnos las gracias por lo que tuviste». La risa que solté fue seca. ¿Agradecer? ¿Por el desprecio? ¿Por el abandono? ¿Por la humillación? No, Eleni. Solo les devolví lo que siempre les perteneció. Nada. El sonido de la puerta, al abrirse, interrumpió nuestra discusión. 2 oficiales de justicia entraron, seguidos por los trabajadores de la empresa de desalojo. Todo estaba listo. La mansión ya no les pertenecía. Eleni gritó, corrió hacia uno de los oficiales, suplicándole, diciendo que todo era un error. Aristóteles cerró los ojos como si quisiera desaparecer. Nicolás solo me miró, con la furia ardiendo en su mirada, pero sin poder hacer nada. Lancé una última mirada a todos ellos antes de tomar mi bolso y dirigirme a la puerta. Afuera, el viento frío de la noche golpeó mi rostro. Los dejé con el mismo abandono con el que me dejaron. El destino fue cruel con ellos. Pero yo fui peor. Y mañana ya no estaría allí para ver el resto del desastre. El cielo de Santorini era de un azul tan puro que parecía irreal. La brisa salada del mar acariciaba mi rostro mientras observaba las aguas cristalinas fundirse con el horizonte. Había algo pacífico en la forma en que las olas se movían, siempre yendo y viniendo, siempre constantes. Diferente a la vida que dejé atrás, donde todo era una batalla, donde cada respiro parecía una lucha por la supervivencia. Ahora ya no había más guerra. Dejé mi taza de café sobre la mesa de la terraza y miré el móvil a mi lado. Ningún mensaje, ninguna llamada. Desde que dejé Atenas, nadie intentó buscarme. Nicolás, Eleni y Aristóteles estaban demasiado ocupados lidiando con su propio infierno como para siquiera pensar en mí. Y así me gustaba. Después del desalojo, la familia Stavridis intentó desesperadamente recuperar lo que podía, pero ya era demasiado tarde. Las puertas de los bancos se cerraron. El gobierno los investigaba por fraude fiscal. Los acreedores llamaban exigiendo pagos que jamás serían realizados. La mansión fue subastada por un valor muy por debajo de su precio real. Todos los lujos que ostentaban, desde los autos deportivos hasta las joyas que Eleni acumulaba, fueron vendidos o confiscados. Eleni y Aristóteles ahora vivían en un pequeño apartamento en los suburbios. La mujer que alguna vez desfiló por los salones de gala ahora compraba con cupones de descuento, evitando las miradas de antiguos conocidos que fingían no reconocerla. Aristóteles, que alguna vez fue imponente, ahora parecía un anciano cansado, un hombre cuya identidad dependía del dinero que ya no poseía. No tenían a nadie. Nadie quiso tenderles la mano, porque pasaron la vida pisoteando a quienes consideraban inferiores. Nicolás, por otro lado, fue aún peor. Intentó abrir un nuevo negocio, desesperado por reconstruirse, pero sin credibilidad, sin dinero y sin aliados,
recurrió al único camino que le quedaba. Intentó hacer trampa. Pero esta vez no tuvo tiempo de escapar. El último artículo que leí decía que estaba preso, acusado de fraude y apropiación indebida. Y esta vez nadie pagaría su fianza. La ironía era casi poética. Tomé el periódico local de la mesa y lo hojeé sin prisa. Mi nombre no aparecía en los titulares. Mi foto no estaba en las columnas sociales. Ahora era un fantasma para los Stavridis, una sombra que destruyó todo lo que tenían y luego desapareció sin dejar rastro. Terminé mi café y me puse de pie, respirando profundamente el aroma del mar. Mi nueva casa era pequeña, pero tenía todo lo que necesitaba. En lo alto de una colina, con vista al mar, donde cada amanecer parecía un recordatorio de que finalmente estaba donde debía estar. Abrí mi propio negocio, una pequeña consultoría financiera. Nada grande, nada llamativo, pero suficiente para vivir bien, para seguir con mi vida sin volver a mirar atrás. El recuerdo de mi padre seguía vivo en mí. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, casi podía escuchar su risa, sentir su mano sobre mi hombro, como si me dijera que hice lo correcto. Tomé mi móvil y abrí la galería. Una única foto, él y yo, años atrás, riendo juntos frente al pequeño restaurante donde trabajó toda su vida. Pasé los dedos sobre la pantalla y sonreí. No pudo ver todo lo que hice. No pudo presenciar la caída de quienes nos despreciaron, pero sabía que, donde fuera que estuviera, sabía que su hija había ganado. La vida me enseñó que el destino es cruel, pero yo fui aún peor, y, por primera vez en mucho tiempo, eso me hizo sonreír.